Bueno, en esta situación estamos ya a punto de coronar nuestra carta, o por lo menos nuestra primera lectura juntos, de la carta a los Filipenses, que Pablo escribe desde la prisión, y que seguramente en unos años, cuando la volvamos a abrir, Dios nos permitirá decir, todo lo que no habíamos visto. Pero entonces no era que apareció ahí, sino que estaba ahí, sino que no lo vimos. De eso se trata la renovación constante del entendimiento con las Sagradas Escrituras. Aquí en este capítulo 4 vamos a mirar que para Pablo, los cristianos en Filipos, que vivían en Filipos, eran sus hermanos en Cristo, sin importar lo adelantados o atrasados que estuvieran en cuanto a madurez en Cristo Jesús. Eran sus hermanos y punto. Así como en nuestra familia natural, si tú ya tienes 40, 45 años y tus papás quisieron imitar a Sara y a Abraham y tuvieron un bebito, y ese hermanito de meses tuyo es tu hermanito, sea grande, sea grande o pequeño. Entonces, para Pablo, él extiende su amor ágape para los hermanos adelantados en Filipos o para los neófitos en cuanto a madurez. Entonces, para Pablo, los dones en que ellos funcionaban o no eran su base para relacionarse con ellos, sino el ágape. Alguien lo dijo por allí: tengo que relacionarme en ágape con todos, porque es que además es el amor de Dios. Ahorita que estamos revisando juiciosamente lo que hemos colocado en YouTube de estas cartas, repasando en 1 Corintios capítulo 13, que habla sobre el amor ágape, la conclusión a la que llegábamos ayer era que nosotros de amor no sabíamos nada, de ese amor que hay en la Trinidad y que Dios nos ha entregado para podernos enseñar a amar como Él ama, para amarlo a Él, amarnos entre nosotros, inclusive para amarme a mí mismo y amar a los demás. Entonces, esto es lo que Pablo hace. Fíjate, si Pablo no estuviera avanzado en cuanto a madurez, y sabemos que ya de esta prisión no sale, se nos va. Y allí en Filipos seguramente habían seguido llegando personas nuevitas. Él se sigue relacionando con ellos con base en el ágape, y no si ellos sabían mucho o poco. Así que el ágape es la base de relación entre los nacidos de nuevo. Nada más. Nada más. En 1 Corintios 13 también encontramos que al finalizar del capítulo 12, Pablo dice: les voy a enseñar un camino todavía más excelente que los dones, porque en 1 Corintios capítulo 12 él habla de los dones de manifestación, habla de dones como la enseñanza, habla de dones como la profecía, habla de dones como el de conocimiento y ciencia y de sabiduría, habla de dones como el de discernimiento de espíritus, el hablar en lenguas o interpretarlas, habla de hacer milagros y sanidades. Pero llega y termina diciendo: les voy a enseñar un camino más excelente, dándonos a entender de que la base relacional nuestra es el ágape, el amor incondicional que pretende que el ser amado prospere y le vaya muy bien, así yo no tenga nada a cambio. Es lo que hizo Dios con nosotros. Entonces, a estas personas Pablo les escribe en este capítulo 4, en el cual ya creo que, si Dios quiere, no creo que alcancemos a terminar hoy, pero por lo menos se va a dar duro. Así que, hermanos míos, nuevamente, mire que él les dice: hermanos míos a secas. No, les dice amados, agapados, y además les dice deseados, porque él extraña su compañía, la añora. Él deja por el piso a aquel creyente extraño, es un pez extraño en la pecera de Dios, que le guste vivir solo y que no le haga falta la compañía de sus hermanos nacidos de nuevo. Hay algo ahí que la personita no ha entendido, o por lo menos no se le han enseñado. Aún estando en prisión, Pablo anhela la compañía de sus hermanos, y por eso dice: así que, hermanos míos amados, entiéndase agapados, y deseados, es
diciéndoles, los extraño tanto, los añoro, porque es que resulta, como ustedes ya lo sabemos, que en Hechos 16 Pablo funda esta congregación. El lazo que la unía con ella era tremenda. Si lo unía este mismo lazo de gozo y de amor y de deseo de estar con ellos, con los de Roma, congregación que él no había fundado, ¿cuánto más podemos decir que lo sentía con los de Filipos, que sí se había compenetrado con ellos desde el principio? Así que, hermanos míos, amados y deseados, y miren cómo los califica: gozo y corona mía. Gozo porque Pablo entendía que estos creyentes de Filipos que él edificaba eran personas que él recogía como en una canasta, como frutos, y se los entregaba a Dios para que Dios se los gozara. A Pablo lo emocionaba y lo hacía, lo llenaba de gozo, el gozo que le provocaba a Dios tener nuevos hijos e hijas a través del ministerio que le había dado. Entonces dice, gozo y corona mía. Y corona porque recuerden que Pablo en esto era por inteligente, no por bobo. Inteligente y sagaz en el buen sentido de la palabra, de nacido de nuevo, con mente renovada, que sabe para dónde va la eternidad. Porque resulta que les llama corona de él porque eran el premio que en la recta final le iba a entregar él a Dios, diciéndole, estas gentes te las presento como ganadas para ti, como edificadas para ti, como santos para ti, y estos son mi corona. Entonces el Señor Jesús le va a decir, adelante, buen siervo fiel, entra en el ¿qué? En el gozo de ¿quién? De tu Señor. Entonces aquí tenemos nuevamente, es un hombre que está a punto de morir, está en prisión, uno en prisión y sin ya esperanzas de salir, con esa pena de muerte encima que le han estado exhibiendo en cada una de sus audiencias. ¿Qué puede pretender uno? ¿Cambiar de carro? ¿Qué puede pretender uno? ¿Viajar? No puede. ¿Qué puede pretender uno? ¿Por fin casarse? No le da. Pablo está muy bien enfocado en la eternidad y no está anhelando esta eternidad porque ya no puede hacer nada aquí terrenal, sino que si lo soltaran, él ya dijo en el capítulo 1, para mí el vivir es ¿quién? Cristo, y el morir es ¿qué? Ganancia. Déjenme aquí adentro, suéltenme, me dedico solo a esto porque estoy enfocado en el día del Señor. Gozo y corona mía. A ese gozo y corona de él, a estos amados y deseados, Pablo les dice, estad así firmes en el Señor, amados. Ese estad es como cuando un soldado está en medio de la batalla, pues tiene que ser muy perezoso, tiene que estar muy cansado para uno quedarse dormido en el fragor de la batalla. Sabe que uno, si se muere, si se duerme, lo matan. Entonces Pablo está pidiéndole a los de Filipos que como soldados en una batalla, porque estamos en guerra, es que el asunto, nosotros ya salimos de esa tara de pensar que llegar a Cristo es estar en paz. Sí es estar en paz con Dios, claro, es tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, pero en medio de una guerra entre el reino de Dios y, digámoslo así, la oposición que le quieren hacer las tinieblas. No es que haya una lucha pues ahí, que estemos en peligro, sino que realmente Pablo dice, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Contra principados y potestades. Así que, mi amado hermano, yo no creo que esté mal tener el entendimiento de que lo que tiene la gente esclavizada son demonios, obvio, porque están bajo el príncipe de la potestad del aire cuando no han nacido de nuevo. Pero una cosa es que yo lo sepa, debo ser como el médico que sabe la gravedad del paciente, pero sería muy perjudicial la forma en cómo se lo digo, ¿cierto? Entonces, es más la forma en cómo entregar nuestro conocimiento, no para que en estos días leía un letrerito muy simpático en una clínica que dice, recuerde, señor médico o señora doctora, que el paciente ya viene sufriendo bastante con su enfermedad y la ha tratado muy mal para que usted también lo trate mal. Entonces hagámosle pasito a la gente con firmeza, pero que se entienda que queremos ayudarlos y no empujarlos más hacia su desastre. Estad así firmes en el Señor, amados. Esa firmeza también se trata de estar avanzando, porque recuerden que en una guerra se trata de conquistar el terreno enemigo. Estad así firmes en el Señor, amados. Esa firmeza que él tiene, él sabe que los de Filipos la pueden desplegar. Así los destinatarios de la carta fueran gente que apenas estuviera empezando,
o llevaran mucho tiempo, como unas par de señoras que vamos a ver aquí más adelante, Pablo sabe que pueden estar firmes en el Señor porque todos tienen el mismo potencial por haber nacido de nuevo, porque dice el 3:34 de Juan capítulo 3 versículo 34, que el Espíritu de Dios no nos ha sido dado por medida, sino que a todos nos ha sido dada la misma medida de Espíritu Santo. A mí me toca desarrollar esa relación con Él. Bueno, Él hace este preámbulo de amados, Él hace este preámbulo de deseados, Él hace este preámbulo de corona mía, mi gozo, porque resulta que allí en la congregación de Filipos había un par de señoras, una se llamaba Evodia y otra se llama Síntique. Evodia significa buen viaje, próspera, y Síntique significa afortunada, afable. Dicen que pueden haber sido unas posibles diaconisas allí, fundadoras en Hechos 16, y que ahora estaban en pleitos, porque se puede dar que haya un malentendido entre creyentes que ya llevan mucho tiempo en este caminar. Parece que sí, por la familiaridad con que las trata. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. La palabra allí sentir cobra fuerza porque no es el sentir de ese pálpito que algunos seres humanos tienen como que por ahí es. No, cuando está hablando de sentir, está hablando de estar dispuestas a hacer una conciliación entre ellas, porque vamos a ver que no era un problema de doctrina, sin tener en cuenta la clase de diferencia que hubiesen tenido. Así realmente la lección hubiese sido grande de la una hacia la otra o de ambas, porque él les dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. ¿En quién? Miren lo importante. Pablo lo amarra a uno. Pablo, cuando lo va a edificar a uno, lo deja sin poderse mover para ningún lado de la carne, porque aquí él está diciendo a Evodia, yo sé que tú no lo sientes, si no, no estarías brava. Síntique, yo sé que tú también, o tal vez habían tratado, pero no estamos hablando aquí de la persona que dice: ¿cuándo te vas a reconciliar con esa persona? Cuando lo sienta. ¿Cuándo le vas a volver a hablar con el que gritaste y tuviste una discusión? Cuando me llegue el sentir. No, Pablo está diciendo que sean de un mismo sentir. ¿En quiénes? En el Señor. ¿Por qué? Porque es que estar en el Señor me aparta de mi independencia del Señor. Y me dice: ¿eres creyente? Sí. ¿Eres hijo e hija de Dios? Sí. ¿Eres hermano del Señor Jesucristo? Sí. ¿Has sido lavado, has sido santificado? ¿Qué era lo otro que decíamos allá en 1 Corintios? Y has sido justificado. Sí. Bueno, entonces en el Señor te estoy diciendo que ustedes dos deben ser del mismo sentir. Del mismo sentir. ¿Cómo así que en una congregación local dos personas bravas y no reconciliadas y viejas en el Señor? ¿Cierto? En el Señor. Y viejas, sí, acá se me queda ese. No, eran unas niñas. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. ¿En quién? En el Señor. Vuelvo y te digo, Pablo, el Espíritu Santo me está exigiendo que me comporte a la altura del letrero que digo tener. Como se ve que la situación estaba álgida para uno escribir desde prisión para una cosita de estas, y que llevaba tiempo, Pablo dice: estas dos no son capaces solitas y se me pasan la carta por la faja. Entonces, dentro de la misma carta involucra a alguien más y dice: asimismo te ruego a ti, también a ti, compañero fiel. No se da el nombre de esta personita, pero cuando habla de compañero fiel, es una persona que lleva el mismo yugo en madurez en cuanto a Cristo Jesús. Entonces, si es un hombre al que Pablo le está dirigiendo estas palabras, debe ser una persona madura en la fe, que conoce a las dos hermanas, que conoce a Pablo y que saben de la situación también, porque cuando el asunto de la carne empieza a manifestarse en enemistad entre los creyentes, uno se da cuenta. Nosotros sabemos entre nosotros quién anda bravo con quién, y que no se hablan, y que eso no está bien. Entonces, en ese orden de ideas, Pablo le dice a este amigo, no en son de chisme,
No para que lo ponga en la cartelera del templo diciendo Evodia y Sinti que siguen bravas, día 99. No, él está diciendo a este compañero fiel que ayude a estas, y miren que estas hermanas eran importantes en el buen sentido de la palabra en la vida de la congregación, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Le está diciendo a este compañero fiel: mira, te suplico que seas un pacificador, que las ayudes como es propio de un compañero de milicia en el Señor. Volvamos al campo de batalla. Estamos en el ardor de la batalla. Hay 2 compañeras heridas por la enemistad. Aquí está este compañero fiel al cual Pablo le está escribiendo desde prisión. Hey, ayúdales, como ayúdalas a llegar, ayúdalas a salir de esa situación, porque ellas no son el enemigo. El enemigo es otro. Nosotros los creyentes no somos enemigos. Nosotros estamos sobre el fundamento que es Cristo y estamos edificando nuestra madurez en la vida del Espíritu. Por lo tanto, necesitamos ayuda. Ojo, debo ser un compañero fiel que ayude a la gente a desactivar sus corazones del odio, no a echarle más leña al fuego. Donde este compañero fiel se arrimara a Cinti que no, es que se odia así, ¿no? Y te contará, y usted, si usted no sabe todo lo que he dicho, yo es que no le he querido dañar el corazón del todo. ¿Ha encontrado esa clase de hermanitos y de hermanitas que son realmente uno con una roncha y empiezan a rascarlo más, le hacen ahí una llaga? Entonces el asunto va más allá. Debe ser muy importante esto de la armonía entre creyentes. No estoy hablando de la armonía no. Estoy hablando de, con madurez, entender que el fruto del Espíritu no es la enemistad. Por lo tanto, debo erradicar esa conducta. Y yo debo ayudar, no antes a activar y a poner a la gente en contra. Estas 2 señoras que combatieron juntamente con Pablo en el Evangelio, supongamos que eran de las fundadoras allá en Filipos, también lo hicieron con otro señor, con Clemente. Entonces también le está diciendo a ese compañero fiel y a Clemente que se pongan pilas, porque eran tan culpables ellas por estar en esa conducta de la carne de la enemistad, como ese compañero fiel y Clemente al ponerse simplemente como observadores en la congregación, como estas 2 hermanas estaban sacando los ojos. ¿Sí me hago entender? Necesitamos tener esa capacidad de poder dar exhortación, pero también necesitamos ejercitarnos en la capacidad de recibir la exhortación, porque hay gente que dice que no se puede tocar, que porque se no, y no es así. Son obras de la carne de las que debemos salir. Miren que no estamos hablando de conductas feísimas como la que acabamos de leer en el ejemplo que tuvimos de 1 de Corintios capítulo 5, pero carne no deja de ser carne. Clemente, a propósito, significa benévolo, piadoso, y además se ve que era alguien conocido en la congregación a la cual se le pueden dar esta serie de misiones, porque tampoco estas misiones se pueden echar en los hombros de cualquiera, porque hay gente que se asusta con esto. O sea, ay, ¿cómo así? Y es que están peleadas Evodia y Cinti, que, ay, no, si eso, entonces ¿por qué me regañan a mí que estoy medio peleada nomás? No. ¿Cierto que no, hermanos? Se necesita madurez. Es importantísimo esto. Y Pablo saca unas razones, unos razonamientos muy fuertes. Resulta que Evodia y Cinti, a ese compañero fiel y a Clemente les recuerda, cuyos nombres están ¿en dónde? En el libro de la vida. Es que nosotros estamos inscritos por haber creído en Cristo Jesús en una lista muy importante. Es una lista impresionante. Tiene un nombre que se llama el libro de la vida, en el cual estamos todos los que hemos sido redimidos en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y le pone un punto a esta situación. Pablo lo que está diciendo es: tengan en cuenta, Evodia y Cinti, que era importantísimo, habló con nombres propios de 2 hermanas que no se deben perder el estar inscritas en el libro de la vida. Es más, supongamos que no estuvieran tan próximas a ser borradas, sino que le está diciendo: hey, es que recuerde que para estar inscrito en el libro de la vida se necesita hacer frutos de gente inscrita en el libro de la vida. No es ahí tener el nombre por tenerlo. ¿Me hago entender en esa situación?
Tiene que ser muy importante para que esté ahí. Luego Pablo, que está en prisión, le recuerda a los hermanos esto. Y les dice: regocijaos nuevamente, ¿en quién? Mire que deja por fuera las circunstancias. Lo vamos a ver más adelantico, que da gracias por una ofrendita que le mandaron. Cuando Pablo dice regocijaos en el Señor, es como cuando le acaba de decir a estas hermanitas lo que leímos acá: que sean de un mismo sentir, ¿en quién? En el Señor. Toda la vida de Pablo, como ejemplo, gira en torno a lo que del Señor él ha recibido, y sabe que toda persona nacida de nuevo tiene el mismo derecho a estar sacando de esa mina su sustento, de esa mina llamada las riquezas en Cristo Jesús. Por eso él dice: de esa persona, de la persona de Cristo Jesús, de nuestro Dios, también se puede sacar gozo. ¿Cuándo? Siempre. Es que es muy difícil la situación, siempre. Es que estoy muy agobiado, siempre. Es que estoy muy alegre, siempre. Es que las circunstancias están bien, siempre. Es que las circunstancias están mal, siempre. Es que las circunstancias de mal empeoraron, siempre. Mi fuente es el Señor Jesús. Y cuando habla de gozo es porque ya sabemos que sabe que Espíritu Santo, que es Dios, y el Señor Jesús, que es Dios, están siempre a nuestra disposición. Miren que el Señor Jesús dice allá en Mateo 28:20, creo que es donde dice ahí: y he aquí yo estaré con vosotros, ¿cierto? Todos los días hasta el fin del ¿qué? Del mundo. Él no dice solo cuando haga sol, solo cuando estén bien, siempre. Entonces siempre podemos acudir. Vuelvo al punto: una persona cristiana triste o alegre por las circunstancias que lo rodean, tenemos que evaluar esa conducta, porque resulta que el gozo no es un sentimiento, el gozo no es una emoción, el gozo es la manifestación del fruto del Espíritu Santo en mi vida. Regocijaos en el Señor siempre. Y hace énfasis: otra vez digo, regocijaos. Entonces es gozo a la dos lo que yo debo tener. Entonces ese gozo mío se debe a la vida del Espíritu en mí, porque además el gozo y el amor del que nos viene hablando y la reconciliación es la única manera de vivir en unidad. Es que yo en seco no te puedo tragar, ni no me puedes tragar a mí, porque nosotros no somos moneditas de todo el mundo. Entonces a mí me toca cubrirte con ese celofán y ese aceite que es el fruto del Espíritu Santo, en forma de gozo y en forma de ágape, para podernos, como los motores. Miren lo importante que es el motor en un vehículo, pero para que ese motor funcione bien hay que colocarle una viscosidad que la da el número del aceite que le coloquemos, porque si no, tan buen motor que es, pistones y camisa se funden y se dañan y hace un daño tremendo. Entonces el gozo y el amor al que Pablo está haciendo referencia nos llevan a la única manera de vivir en unidad, porque nosotros somos llamados a vivir en unidad. Bueno, eso entre nosotros. ¿Qué ocurre con los de afuera? Vale el ejemplo que tuvimos al principio de qué hacer con las personas que no han nacido de nuevo. Pablo dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, o sea, de todos los seres humanos. ¿Qué es gentileza para Pablo acá? Es una palabra que significa ser moderado. Es una palabra que significa mansedumbre, no un pelietas. Es una palabra que también significa ser amable, no una persona púa. Significa también ser bondadoso. En pocas palabras, otra manifestación del fruto. Recuerden que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esa templanza de la Valera en otras versiones es dominio propio. Dominio propio. Ser gentil es ser una persona nacida de nuevo que tiene dominadas sus pasiones.
Dice el proverbio: más vale el que se gobierna a sí mismo que el que conquista una ciudad. Entonces, no podemos ser pendencieros. Sería una antítesis a alguien que quiere ganarse el mundo para Cristo, ir a pelear con él. El mundo ya tiene quien pelee y con quien pelee. Nosotros somos personas al rescate de la humanidad perdida, como lo estuvimos nosotros. Entonces, estamos hablando de ser indulgentes, pero en las cosas que no son esenciales. Aquí vuelvo y les digo, no estamos hablando de doctrina, no estamos hablando de una vida disoluta como la que enunciamos en 1 Corintios capítulo 5. Estamos hablando de que hay cosas que se pueden pasar por alto porque no son esenciales, que uno puede tratar al otro con consideración. Por eso dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. De todos es todo. Es que yo soy una perita en dulce con mis hermanos. Con el impío es que no. No, eso ya está pasado de moda. En el nuevo pacto, nosotros somos lo que somos en Cristo Jesús y representamos a Cristo Jesús. Y entonces nos dice por qué. Recuerden que Él está animando a Evodia y a Sintique y les ha hablado de amor, les ha hablado de gozo, les ha hablado de gentileza, les ha hablado del deseo que tienen de estar con ellos, les ha hablado de que son su corona, pero ahora les dice: ¿saben por qué deben manejarse bien? En el buen sentido de la palabra, como personas del Espíritu, porque el Señor está cerca. Es que la constante del retorno del Señor está ahí. Bueno, pero nosotros podemos llegar a la presencia del Señor por otro método, y es: ¿y si nos morimos? Que es tan fácil no estar vivo. Es que se nos vuelven dichos muy populares. Es que para morirse no es sino estar vivo. Claro, porque uno piensa que el muerto va a ser otro. Pero cuando uno la ve ahí, huele la muerte ahí, sabe, dice: rayos, ¿y si me muero en esta enemistad? ¿Y si me muero en esta obra de la carne? Seré hallado construyendo con madera, heno y hojarasca, salvo pero raspado, si es que no se borra el nombre, el libro eso, como dice allá en Apocalipsis, ¿cierto? El Señor está cerca. Ahora, nuevamente, Pablo dice que todo lo debemos hacer en las fuerzas de ¿quién? En la provisión que tenemos ¿en quién? En el Señor Jesús. Entonces, pensemos en esto. Alguien lo dijo ahora: si el Señor Jesús nos ha soportado a nosotros, o sea, seamos sinceros y sinceras. El que nos conoce allá hasta donde dice Ortiz y compañía del Señor, entre nosotros nos conocen por encimita nomás, ahí el agua tibia. Pero el Señor Jesús, que sí nos conoce, nos ha soportado, hermanos. Entonces Pablo quiere que nos soportemos los unos a los otros, basados en que el Señor viene y es el único que tiene derecho a juzgar, no solamente a los vivos, también a los muertos, no solamente a los impíos, también a los píos, porque todos pasaremos por el tribunal de Cristo. Entonces, en ese orden de ideas, Pablo le dice: pilas, hermanitas, pongan en orden esa situación entre ustedes, porque viene el Señor y las encuentra peleadas, o se muere, ¿y con quién se va a reconciliar? En el purgatorio no hay. Ya sabemos que no hay. Entonces es aquí donde debemos hacer todo. El Señor está cerca. Bien. Trae algo que sirve mucho cuando recordamos la temporalidad en la que vivimos. Por algunas cosas estéis ¿qué? ¿Cierto? Por la vida sentimental sí puedo estar afanoso. Por la vida financiera sí puedo estar afanoso. Por la salud sí puedo estar afanoso. Porque tengo un familiar muy enfermo sí puedo estar afanoso. Dice, ¿por qué? Por nada estéis afanoso. Es más, puedo tener proyectos, sígalos presentando pues, pero afanarse no es uno de los ingredientes para que ese proyecto se cumpla.
Y si a ese proyecto le incluyo afán y desespero, estoy fallando, porque resulta que no estoy obrando de acuerdo con la madurez que debo tener por la revelación que el Señor nos ha entregado. Entonces por eso Pablo les dice, por nada estéis afanosos. ¿Cuál es el antídoto para el afán? Porque ese aguijón viene a punzarnos diariamente, casi que uno se despierta y ¡pum!, ahí mismo lo muerde. ¿Cuál es el antídoto? Hombre, muy fácil, no debo estar afanoso, porque es que mis peticiones pueden ser conocidas delante de Dios a través de la oración y el ruego. Sinceros, esto va a ser dolorosísimo. Cristiano afanado, persona que no ora. Pero es que yo sí oro. Entonces lo está haciendo mal, porque resulta que el efecto de la oración sobre un creyente es a Dios el afán, independientemente de la situación. Qué interesante esto. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Habla de ser conocidas, no desconocidas. Es que Dios sabe lo que yo necesito antes de yo pedírselo. Hombre, sí dice eso, pero eso no es lo que quería decir la Escritura. La Escritura lo que me está diciendo es que Dios conoce lo que necesito antes de que salga de mi boca, pues porque Él es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente, preconoce todas las situaciones, sabe cómo la voy a pedir y cómo me la va a responder, sabe si me va a decir que sí o me va a decir que no. Pero a mí, a este lado, me toca presentar mis peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, delante de Dios. Otra cosa es que a veces presentamos la petición en el escritorio que no es. En estos días tuve que hacer una vuelta en una de estas clínicas que se queda aquí al frente de la clínica Medellín, de los dos edificios. Yo entré, parqué, llegué y me estacioné en el tercer piso. Y dije, necesito a este doctor, señorita. Y ella empezó a buscarlo. Muy gentil ella, lo buscó. Dijo, no lo conocemos. Pero qué raro. Llamé, claro, era en el edificio de al lado, en el piso de al lado. Estaba preguntando donde no donde no era. Entonces muchas veces nosotros estamos, sí, con la necesidad, claro, estamos bien afanados, obvio, y vamos a hablar con el que no nos puede solucionar nada. Otro como uno, a lo mejor más asustado que uno, dice, ¿cómo? Pues con razón el Señor a mí no me ha respondido. No, viejo. Estamos presentando la petición en el escritorio que no es. Otra cosa es que usted ore y el Señor le diga vaya donde fulano, ¿cierto? Pero por lo general no llegamos a Dios, sino que agotamos todo eso aquí, encontramos todas esas barreras, porque el ser humano que no ha nacido de nuevo y no tiene su mente renovada y no está viviendo en la manifestación del fruto del Espíritu Santo, ¿qué fe me va a transmitir? Entonces, tiene que ser, Pablo es tan claro, hombre, mire, si no sean conocidas vuestras ¿qué? ¿Delante de quién? ¿En toda qué? Oración y ruego. Entonces, si alguien no me trata bien, como lo que ocurría entre Sintique y Evodia, ¿cierto? Por algo había aflicción entre ellas, alguna de las dos había tratado mal a la otra, o las dos se trataban mal. Entonces, si alguien me trata mal, lo que Pablo está diciendo acá es, debo orar, en vez de estar ansioso porque me están vituperando. Y entonces Dios, que me conoce y sabe cómo es la cosa, sabrá cómo reaccionarán las cosas en público. Entonces, lo que me está diciendo el Espíritu Santo acá es que ante la ansiedad, Santiago también lo dice, eso está validado en Santiago cuando dice que si hay alguna persona en dificultades, ore, le presente a Dios la situación. Pero ¿qué ocurre? Yo debo adquirir la conciencia de que Dios existe. O sea, podemos venir acá martes, viernes, leer los 9 capítulos o los 20 o los 30, pasarme, pero si para mí todavía Dios es un concepto y no una persona, un ser viviente, no solo un concepto de sí, por allá en las nebulosas, en el tercer cielo, bien lejos que es, ¿qué me va a escuchar a mí? Yo, un pobre guiñapo en medio de la nada. Y entonces yo me imagino que estoy frente a un hormiguero. Usted dice un hormiguero bien lleno de hormigas, un hormiguero ocupado. ¿Qué cantidad de hormigas?
Y si yo me imagino que Dios es así, viendo la humanidad como una cantidad de hormigas, que es como yo, que no distingo la una, ¿qué estará pensando esa hormiguita de allá, que pobrecita, que está? Nada. No, así no es con Dios. Para Dios somos un colectivo, pero a cada uno nos conoce por nombre propio. Impresionante. Decía un conocido dice que Dios no tiene hijos preferidos, pero sí tiene hijos que lo prefieren. Entonces, ante la ansiedad, la oración, y en ella, a través de la oración, ese hablar con Dios, encontramos la conexión con Dios, que tiene acceso a la respuesta, por decirlo así, a todas nuestras necesidades. No me estoy circunscribiendo solo a las materiales. Y cuando habla de ruego, es que debe recordar que yo no debo ser un igualado. Ruego es: Señor, vengo ante tu trono de misericordia a presentarte esta petición de si te parece, si es de tu agrado, si es tu voluntad. Usted me hace este gran favor, vea, se lo suplico en el nombre del Señor Jesús. Pregúntele al Espíritu Santo, hágame, se trata de rogar, no llegar ahí, Dios, pues a mí me tiene que dar, pues a mí me tiene que cambiar eso, y si no, pues me voy. Así no es. ¿Te das cuenta cómo perdemos el norte sin darnos cuenta? Entonces Pablo dice que sin importar si hay aflicción o alegría, éxitos o fracasos, mi presencia en la oración, que es hablar con Dios, no debe estar supeditada solo cuando estoy en necesidades. Debe ser mi costumbre hablar con Él. Hablar con Él. ¿Has tenido una persona que tú ya la tienes detectada, que te llama solo cuando está en necesidades? Un familiar, un amigo. Vale, tú no dejas de ser la buena y excelente persona que eres, pero eso no produce mucho gozo en tu corazón. El asunto es que Dios desea, a veces pienso, imagino que no soy el único, que Dios permite toda esta clase de circunstancias en nuestra vida, pues por lo menos para que hablemos con Él, así sea por la necesidad. Qué interesante. Necesitamos estar en comunión con Dios. Bueno, y después de ahí, con acción de gracias, porque la acción de gracias es darle gracias a Dios en todo y por todo. Por nada estéis afanosos. Miren en un versículo todo lo que nos entrega la sabiduría del Espíritu de Dios. Y entonces avanza un poquito, porque recuerden que Pablo está despidiéndose prácticamente. Él necesita dejar todo bien organizado. Y la paz de Dios. Otra vez, ¿cuál es el fruto? Según Gálatas capítulo 5, en versión Reina Valera, de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas: amor. ¿Qué más? Gozo, paz. Vale ahí. La paz de Dios. La paz de Dios es algo que mi relación con la Trinidad me ofrece, independientemente de si me da lo que le pedí o no. La paz me ayudará a ser constante, porque la paz de Dios siempre está disponible para ser entregada. En el transcurso de la madurez del creyente, la oración se va decantando. Uno empieza en este caminar pidiendo cosas. Claro, si llegó uno a través de un evangelio de ofertas, pues bien maleducado llega uno. Pero después, en ese interés de buena fe que uno tiene en esta situación de la vida eterna, uno se va dando cuenta por madurez de que Dios va a proveer todo lo que nos falte en esas áreas temporales que tanto nos afligen, y empieza uno a enfocarse en lo eterno. Entonces miren que este hombre les está diciendo que la paz de Dios está disponible, sea para él dentro de la prisión o para ellos allá afuera en Filipos. La paz de Dios es la necesaria para poder estar en esta vida, independientemente de cómo nos esté yendo en el aspecto exterior. ¿Por qué? Porque resulta que la paz de Dios tiene una característica, y es que sobrepasa todo ¿qué? Todo entendimiento. Podríamos decir también, sobrepasa toda ansiedad. La paz de Dios siempre rebosa, siempre rebasa
cualquier aflicción que la vida temporal nos entregue. Siempre cubre. Y por eso la gente llega a mirarte y decir: venga, pero usted ¿por qué no reacciona de la misma manera que reacciona uno en esta situación de calamidad? Es que no soy yo. Es la paz de Dios en mí. Es lo que me está animando y lo que me está llevando a avanzar. Porque la paz de Dios sobrepasa todo ¿qué? Entendimiento. Entonces, metámoslo dentro del contexto. Somos como un gran tazón. Nuestra cabeza es un gran tazón. Lleno, sí, lleno. No es que esté vacío. Y ese proceso de pensamientos y de argumentos está ahí. Y claro, a nosotros nos llegan las situaciones y las procesamos y las convertimos en ideas, y esas ideas dan como resultado una reacción en el ser humano que no ha nacido de nuevo, en el ser humano que ya nació de nuevo y está inmaduro, y en el ser humano que ya nació de nuevo y está maduro. Entonces, ¿qué ocurre con esa paz de Dios que rebosa y rebasa todo nuestro ser? Dice: guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Nuevamente, ¿dónde nos meten? ¿Dónde? En Cristo Jesús. No en vano dice allá en 2 de Corintios capítulo 10 que llevemos cautivos en obediencia. ¿Cómo? Eso. Entonces, la paz de Dios es la que cuida el corazón. Ya descubrimos que el corazón tiene neuronas, ¿sí? Por eso tantos versículos que dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, todas esas cositas. La paz de Dios es la que cuida el corazón humano, los pensamientos humanos. Es que es donde están todas las áreas de la voluntad, como los pensamientos, por ejemplo. Entonces, la idea, como ya lo vimos en el Evangelio de Juan que estamos escudriñando, la idea de la Trinidad es que nosotros lleguemos a pensar como ¿quién? Como el Padre. La mente del Padre. Nosotros pensar como piensa el Padre. Ay, pero qué tan ambiciosos. Claro, si de esto se trata, esa ambición es buena. Pensar como piensa Dios. ¿Y es posible? Sí, claro, para eso nos dio el nuevo nacimiento. Entonces, pensar como piensa el Padre. Al pensar como Dios piensa, al entrar en el engranaje del pensamiento de Dios, eso guardará mi vida, sea cual sea la situación presente e inclusive futura, porque resulta que yo estoy en la persona de Cristo Jesús. Y lo que Pablo quiere darnos a entender es que fuera de Cristo Jesús, una persona jamás tendrá la verdadera paz. Puede que sea serena, puede que sea kung fu, puede que sea súper calmada, pero si esa paz no viene de Cristo, esa persona no tiene la paz de la que está hablando aquí el apóstol. Así como en el capítulo pasado vimos que Pablo quería participar en la resurrección, pues todos los seres humanos van a participar en la resurrección, crean o no. Solo que Pablo anhelaba participar en la resurrección de los que han creído en Cristo Jesús, que es para su compañía eterna y para la eternidad. De la misma forma, una persona, todo ser humano puede hallar una paz, claro, pero de la paz que está hablando aquí el apóstol Pablo, de la que guarda el corazón y los pensamientos, porque sobrepasa todo entendimiento, es la que viene solo de Dios. Entonces, por ejemplo, una oración madura ante las situaciones que nos llegan, porque es que no solamente pierdo la paz por cosas difíciles, también algunos éxitos me sacan de la situación de paz. Entonces, podría empezar a hablar con Dios. Bueno, Dios, voy a mirar juiciosamente las Sagradas Escrituras, pero las tengo que mirar yo, ¿sí? Voy a leer juiciosamente y en orden el Nuevo Testamento, y voy a mirar aquí qué es lo que te pide, qué es lo que a ti te agrada que yo te pida en oración. Sorpresas las que nos vamos a llevar. Una de las cosas que dice es que pidamos el Espíritu Santo. Lo que nos está llevando a pensar es que para Dios es supremamente importante que sus hijos e hijas nacidas de nuevo con mente renovada empiecen a pedir lo que realmente vale la pena para la eternidad, que de lo temporal Él se encarga, porque Él ya lo dijo. Entonces, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos ¿en quién? ¿En quién? En Cristo Jesús. Bien, dejemos ahí
porque él ha utilizado como abrebocas estas primeras palabras de este pasaje, porque ahora en el versículo 8, en un solo versículo, él nos va a decir en qué debemos mantenernos nosotros pensando. Y nos vamos a llevar unas sorpresas supremamente agradables, porque para pensar de la manera en como Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice que Dios dice que debemos pensar, no necesita hablar ni varios idiomas, no necesita ni siquiera haber estudiado académicamente. Lo único que se necesita es haber nacido de nuevo para desarrollar estas materias de las cuales el apóstol nos va a guiar para enseñarnos de que debe estar llena nuestra mente de día, de noche, cualquier sea la época del año, la situación geográfica en la que estemos o la situación temporal en la que nos encontremos. Bien, amado Padre, muchas gracias esta noche por tu palabra. Te damos toda la honra y toda la gloria y todo el honor. Nosotros hemos venido conscientemente hoy a este lugar porque se trata de renovar el entendimiento, y esto tendrá efectos eternos para nuestra vida contigo una vez tú hayas venido o nosotros nos hayamos muerto para encontrarnos para siempre en tu presencia. A ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga.